su nombre, no fueran capaces de probar o de comprobar el ministerio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y ahí dije yo, ¿cuánto falta hacen mensajes como este? Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra del Señor, para entender este pasaje, si uno lo aplica literal, uno diría, no, es que Jehová entonces nunca se apareció en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no hay una diferencia tan marcada entre el Padre y el Hijo como sí lo hay en el Nuevo Testamento. Nosotros en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre. Cuando el joven rico se apareció, le dijo, Maestro bueno, ¿verdad? Y el Señor ahí le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, al utilizar el título Dios, se estaba refiriendo al Padre. No es que Él no se considerase Dios. Lo que ocurre es que el Señor en su humildad y entendiendo que Él también estaba en su humanidad, Él sabiendo esa condición, porque dice que se humilló, recuerde que la palabra del Señor dice que se humilló, o sea, el hecho del Señor estar en un cuerpo humano ya era una humillación, entonces por eso Él le dice, bueno, solo hay uno, Dios, aleluya. Entonces, hay que entender esta parte antes de sumergirnos al Antiguo Testamento. Es de vital importancia entender esta parte de que el Señor utilizaba el título Dios para referirse al Padre. Por eso que después también, entendiendo esta base, este concepto bíblico de por qué el Señor decía todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, ¿verdad? Entonces, hay que entender esa parte antes de sumergirnos allá para que no se preste para errores. Entendiendo esa parte, nosotros nos podemos sumergir ya hacia el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Yo dije, voy a grabar esta predicación, voy a hacer una predicación de esto, del estudio que tengo, está escrito, porque hay muchos que no leen y solamente escuchan. Entonces yo dije, como es tan largo el escrito, dije yo, no creo que muchos se den el tiempo de leer. Somos malos para leer nosotros hoy día, lamentablemente. El pueblo del Señor, por lo general, es muy malo, se ha vuelto muy malo para leer la Biblia. Por eso también muchos somos engañados, porque la Biblia dice, por cuanto desechaste el conocimiento de mi Dios, dice, por allá en Oseas, yo también te desecharé, dice, te desecharé del sacerdocio. Increíble que estamos desperdiciando el tiempo y desechando el conocimiento de esta palabra santa, que algunos se avergüenzan, ¿verdad? Que se avergüenzan de portarla, se avergüenzan, peor todavía, de vivirla. Yo puedo entender de repente cuando alguien es nuevo, ¿verdad? Cuando hay una persona nueva que tenga miedo o tenga temor de que le digan que tú eres cristiano, o que tenga miedo de andar con una Biblia o temor, o si está, no sé, en una zona de persecución. Pero nosotros, hermanos, estamos con una libertad tremenda y no, lamentablemente, estamos despreciando esta palabra. Decía que respecto al término bueno, Jesús dijo en Marcos 10:17, ¿verdad? Al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, Dios. Y como decía, no es que él no se considerara bueno, ojo, porque la Biblia dice por allá en Hebreos 4:15 que fue tentado en todo, pero no pecó. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, el Señor sí era bueno, pero Él en su humildad y por el hecho de estar en la humanidad, Él no se consideraba bueno, entonces elevó toda esa bondad hacia el Padre. ¿Y por qué? Porque el Padre también dice la palabra del Señor que tanto amó Dios, entendiendo el título Dios, o sea, tanto amó el Padre al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Entonces, por eso el Señor le da todo el mérito al Padre con el título Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, ya que estamos hablando del título Padre, el Señor también es llamado Padre. Yo también tengo que hacer esta aclaración. En Isaías 9:6,
Isaías capítulo 9, verso 6, hay una parte cuando la palabra dice, ¿verdad?, que se llamará, aquí una virgen concebirá, ¿verdad?, y llamará su nombre Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, etcétera. Estoy hablando no estoy viendo el texto, por eso puede haber un orden o un desorden, pero son los títulos que Isaías le da al hijo que iba a tener la Virgen María, que en este caso es el Señor Jesucristo. Que Miqueas 5.2 dice que sus salidas son desde la eternidad. Ojo, no es que Jesucristo vino a existir recién con María, no, él existía desde antes, anterior a la creación de María, anterior al nacimiento de María. Jesucristo ya existía. Aleluya, pero él vino a nacer como humano de ahí en esa época. Pero Isaías da el título, dice que será llamado Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Y por qué el Señor le llamamos Padre? Porque Él participa directamente en la creación. Hay un diálogo en el libro de Génesis, hay un diálogo cuando se dice hagamos al hombre, noten la palabra plural que se utiliza, y hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, bendito sea el Señor. Entonces Jesucristo está participando de la creación junto al Espíritu Santo y junto al Padre. Ambos están participando en la creación del hombre. Incluso el título ahí que se utiliza de la deidad es Elohim. No voy a entrar en detalles más allá sobre el término Elohim, pero por eso los transcriptores o los escribas tradujeron la palabra como hagamos al hombre. Bendito sea el Señor. Eso se comprueba entonces, por eso al Señor se le llama también como Padre Eterno, porque en el fondo Él es Padre de la creación. Que esa parte de vital importancia entenderla. Muchos desconocen esa parte de por qué la profecía de Isaías dice que sería llamado Padre Eterno, porque Él participó en la creación no de forma indirecta, sino de forma directa. Así lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. No voy a ir allá, pero lo voy a dar para que usted lo busque. Colosenses 1, 16. Dice que por Él, o sea, por Jesucristo, y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, como vemos, por eso Isaías 9:6 refiere a la profecía de que Él sería llamado Padre Eterno, porque Colosenses 1:16 dice que por Él, o sea, por Jesucristo, y para Él fueron hechas todas las cosas. En palabras simples, la humanidad fue creada por Jesucristo en conjunto con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas. Bendito sea el Señor. Bueno, arriba leímos o hablamos sobre que bueno solo hay uno, Dios. El Señor no presumía ser bueno. Entonces, ya entendiendo este pasaje ahora, entendiendo que la participación del Señor Jesucristo en la creación de al Padre, podemos entender ahora lo que quiso decir el Señor en Juan 1:18 cuando dijo: a Dios nadie le vio jamás. O sea, el Señor quiso decir ahí: al Padre nadie le ha visto jamás. Eso es lo que el Señor quiso decir al decir en Juan 1:18: a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios Él le ha dado a conocer. En otras palabras, al Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, eso nos abre ahora el punto de partida hacia el Antiguo Testamento para ir ya a encontrarnos con el Señor, no solo en una, sino en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento. Algo que estaba vetado, velado y completamente desconocido y quizás hasta olvidado por muchos, que es el ministerio del Señor Jesucristo, pero en el Antiguo Testamento. Esto es tremendo de entender, es de vital importancia que usted entienda quién es su Señor, que entienda quién es su Salvador y entienda quién es el que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. La Biblia más antigua traduce: todo poder me es dado.
Aleluya, en el cielo, en la tierra. Santo es el Señor. Eso es lo que dijo el Señor. No solamente Él lo dijo que le fue dado poder, sino que Él además, Colosenses 1:16, repito, dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y así vamos entendiendo, ¿verdad?, todo este concepto de el Señor Jesucristo como creador y a la vez como salvador de la humanidad. Y entendemos también lo que quiso decir el Señor en Juan 1:18 cuando dijo: a Dios nadie le vio jamás. Eso significa que al Padre nadie le había visto jamás, pero que en el Antiguo Testamento las apariciones del Señor Jesucristo fueron, por lo tanto eso nos abre una puerta a nosotros, que Él fue el que hablaba cara a cara con Moisés. Aleluya. Porque si Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, y ya entendimos que en el Nuevo Testamento Jesús utilizaba el título Dios para referirse a su Padre, entonces eso nos deja ahora la puerta abierta a nosotros para decir que quien hablaba con Moisés cara a cara fue el Señor Jesucristo, que quien caminaba con Abraham y sus dos ángeles, aleluya, en Génesis 18 fue el Señor Jesucristo, quien entregó las tablas de la ley a Moisés, y dice la palabra del Señor que las escribió con su dedo, fue el Señor Jesucristo. Aleluya, santo es su nombre. Bendito sea el Señor. Y quien apareció como Melquisedec, aleluya, como el sacerdote eterno, a Abraham en Génesis 14, fue nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y alguien me dirá: ¿y usted cómo comprueba eso? Salmo 110, verso 4. Hay un diálogo ahí que vamos a llegar después, pero ahí confirma, dice, ahí confirma que tú eres sacerdote para siempre. Jehová le dice a alguien ahí. Aleluya. Está hablando Jehová en el Salmo 110, verso 4. Le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. De ahí vamos a llegar a ese tema que está muy interesante conforme vayamos avanzando en esta hermosa exposición de la palabra del Señor, buscando el ministerio del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Entonces, quien hablaba con Adán y se paseaba en el huerto fue el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Ustedes no conocíamos, nosotros, porque yo me incluyo, no conocíamos nosotros a nuestro Señor, yo debo decirlo. Aleluya. ¿Sabe que yo lloraba cuando escribía esto? Yo sentía la presencia del Señor y yo lloraba cuando escribía esto. Yo decía: Señor, pero ¿cómo puede ser la ignorancia tan grande de muchos en que no te conozcan, Señor? Aleluya. Bendito sea el Señor. Quien se aparece, por lo tanto, vamos a ir allá a la visión de Daniel, capítulo 7, verso 13, quien se aparece en esa visión, ya comenzamos aquí a tener una luz más clara. Dice: miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno. Aquí encontramos ya en la visión del profeta Daniel, dice que venía con las nubes uno como un hijo de hombre. ¿Y sabe usted quién se autodenominó el Hijo del Hombre en el Nuevo Testamento? Sí, el Señor Jesucristo. Él dijo: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aleluya. Santo es el Señor. Y dice que vino hasta un anciano de días. Bendito sea el Señor, el Padre. Qué maravillosa revelación le dio el Señor a Daniel, que pudo ver, ¿verdad?, la visión del Padre y el Hijo conversando. Pero Daniel no solamente vio eso. ¿Sabe lo que vio Daniel? Posterior a la resurrección de Jesucristo, en Mateo 28, verso 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y sabe quién está diciendo eso? El Señor Jesucristo. Por lo tanto, Daniel 7, verso 14, cuando le dice: le fue dado dominio al Hijo de Hombre,
le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El profeta Daniel vio nada más y nada menos que la resurrección de Jesucristo y cómo en ese tiempo se cumplió literalmente con lo que dijo Jesús en Mateo 28, 18, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Bendito sea el Señor. Vamos a ir ahora con otra aparición de Jesucristo en el Antiguo Testamento y vamos a ir para ello allá al libro de Jueces capítulo 13, verso 15. Jueces 13, 15. Vamos a partir en el verso 11. Quiero explicarle el contexto antes. Está Manoa, el padre de Sansón. Se acerca a alguien como supuestamente un ángel de Jehová. Se acerca como un ángel de Jehová. Es otro título que el Señor Jesucristo ha recibido en el Antiguo Testamento. Como el ángel de Jehová, ¿verdad? O el ángel de su faz, que en hebreo sería el Melech Adonai o Melech el Olam, el ángel del Eterno o el ángel del Señor. Esos son los títulos que aparecen en el original, en el idioma original, digamos, que traducido es el ángel de su faz o el ángel de Jehová. Eso no quiere decir que todos los ángeles que aparecieron, aclaro que no todos los ángeles que aparecieron en el Antiguo Testamento sean el Señor Jesucristo. Solamente hay casos puntuales, como en el caso de Manoa y el caso posiblemente de Jacob, sea el Señor Jesucristo, y también el caso de los 3 varones que fueron echados al horno ardiente por Nabucodonosor. En esos 3 casos, el ángel de Jehová que se refiere ahí, o uno como hijo de los dioses, como dice Daniel, refiere a una aparición del Señor Jesucristo como un ángel. Amén. Vamos a leer. Jueces capítulo 13, versículo 11. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Nótese que el ángel le responde con el título que usó el Señor Jesucristo en Apocalipsis 21, 6. Yo soy el alfa y la omega. Ese título no lo podría usar un ángel, y después lo vamos a ver más adelante, todavía lo vamos a confirmar. ¿Eres tú el varón que habló a la mujer? Él dijo: yo soy. Aleluya. Vamos al verso 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Y sorpresa, en Isaías 9:6, que hacía mención en delante, uno de los nombres que tendría, aleluya, el que venía con el principado sobre su hombro, que era el Señor Jesucristo, cuando dice: será llamado Padre Eterno, Dios fuerte, admirable, aleluya. Entonces, ya vemos que el ángel que se le apareció a Manoa no era otro, o no era nadie más y nada menos que el Señor Jesucristo mismo apareciéndose en el Antiguo Testamento. Repito, estamos estudiando, o estoy exponiendo la palabra, mejor dicho, sobre las cristologías o las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esta es una rama de la teología trinitaria, claro. Esto es una rama de la teología trinitaria que estudia las apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Esto está potente y poderoso, que muchos en la iglesia desconocen. Incluso yo he escuchado a maestros bíblicos que tienen dificultades de exponer esta parte del ministerio del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Eso es algo completamente desconocido. Por eso que hay tanto desconocimiento acerca del Señor. Algunos piensan que es un hermano, que es un amigo, ¿verdad? Solamente. Es cierto que el Señor dijo que nosotros
seríamos llamados amigos, pero Él es nuestro Señor, Él es nuestro Rey. Aleluya. Santo es el Señor, no solamente nuestro ayudador y salvador. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Padre amado, por ese amor que usted nos dio de enviar a su Hijo, aleluya, a morir en esta cruz, siendo nosotros indignos, para que podamos tener entrada al reino de los cielos. Bueno, en Daniel 3:25, ¿verdad? Ya vamos a pasar rápidamente por ahí. Daniel 3:25 sobre otra de las cristofanías que hay ahí, o cristologías, relacionadas a los 3 jóvenes que fueron echados al horno ardiente. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, que era el nombre que le pusieron los caldeos, ¿verdad? Cuando ellos fueron echados al horno de fuego, cuando Nabucodonosor ve a esos jóvenes, que tiró a 3, pero dice que de repente dentro del horno aparecen 4 jóvenes. Y dice que el cuarto, dice, es semejante a un hijo de los dioses. Aleluya. En esa aparición yo no tengo ninguna duda de que el que aparece ahí también es el Señor Jesucristo mismo nuevamente. Porque Él prometió en el Salmo 91 estar personalmente, dice, con Él estaré en la angustia. Me invocará y yo le responderé. Aleluya. Santo es el Señor. Él prometió estar personalmente en la angustia de nosotros. ¿Y es que acaso a la iglesia no le prometió lo mismo? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Santo es el Señor. ¿Quiere usted que el Señor esté todos los días hasta el fin del mundo en su vida? Ayudándole, séale fiel a Él. Aleluya. Santo es el Señor. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor Jesucristo. Siento la presencia poderosa del Espíritu Santo, hermanos, en esta exposición, a esta hora. Esta prédica la iba a hacer ayer. Por X razones la guardé, dije yo, no, así que decidí grabarla hoy día. Porque la siguiente predicación que quiero hablar es, no voy a dar, esa va a ser ya para más adelante en la semana, con la ayuda del Señor. Mire, vamos a ir ahora buscando, ¿verdad? Estamos buscando los ministerios o apariciones, como le llama la cristología, la definición más exacta, ¿verdad? Los que en la rama de la teología que estudia las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar ahora a Isaías capítulo 48, versículo 12, porque aquí hay algo pero interesantísimo, 12 al 17. Dice así: Óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. ¿Quién es el que se definió como el yo soy en el Nuevo Testamento? Aleluya. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Aleluya. Santo es el Señor. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es ese que se definió con los 7 yo sois del Nuevo Testamento? ¿Quién es el que dijo yo soy el alfa y la omega? Y aquí está hablando en Isaías 48, verso 12. Óyeme Jacob, o sea, le está diciendo a la nación de Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra. Aleluya. Por eso que Colosenses capítulo 1:16 dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y por eso que Isaías 9:6 le llama Padre Eterno. Y repito, no es que Él sea el Padre en sí, sino que Él es como Padre, Él es creador de la humanidad. Aleluya. Porque Él cuando estuvo aquí en la tierra, Él dijo que su Padre lo había enviado a morir por la humanidad. Bendito sea el Señor. Por eso que Él dijo que bueno no hay ninguno sino solo mi Padre, porque Él fue el que lo envió. Pero Jesucristo también es llamado Padre en la profecía de Isaías 9:6,
Y aquí lo confirma una vez más cuando dice Isaías 48:13, mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Aleluya. Quiero pasar al 15. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí. Nótese porque ahora viene algo tremendo. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estuve yo. Dijimos que estaba hablando del Señor Jesucristo. Y dice, desde que se hizo eso, allí estaba yo. Y ahora, dice, me envió Jehová el Señor, o sea, el Padre. Y su Espíritu, o sea, el Espíritu Santo. Aleluya, esto está tremendo. Yo lo voy a repetir porque yo creo que al leerlo es más fácil de comprenderlo. Acercaos a mí, desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo. Nótese que dice Jesucristo, que Él estaba allí. Y ahora me envió Jehová, o sea, el Padre, y su Espíritu. Isaías 48, verso 16. Tremenda y poderosa palabra del Señor. Tremenda y poderosa exposición de la palabra del Señor. Algunos dicen que esa es la prueba como más clara en el Antiguo Testamento de la Trinidad. ¿Verdad? Los que creemos en esa doctrina, digamos, sabemos que, o sea, yo entiendo que esa es una de las pruebas. Hay otras más, que ahora no estoy demostrando la Trinidad, porque estoy demostrando las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento, no me voy a enfocar en eso. Pero si alguien quería una prueba, ahí tiene una prueba, pero clarísima y contundente. Vamos con Salmo 110. Aquí también hay un versículo espectacular. Aprovecho de aclarar que en el Antiguo Testamento, por tema de traducción, se le llama Jehová tanto al Padre como al Hijo. En el Nuevo Testamento esa diferencia está marcada. A Jesucristo, ¿verdad?, se le conoce como el Hijo, como el Señor, como el Mesías, y al Padre como al Padre de las luces, como llama el apóstol Pablo. Pero en el Antiguo Testamento, los traductores, digamos, y transcriptores no se esforzaron un poco, sino que le pusieron Jehová a ambos, quizás para no caer en error, o quizás entendiendo o interpretando el Shema o el Shema Israel, ¿verdad? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Quizás con ese temor los escribas que tradujeron a la Septuaginta en el siglo III a.C., o después los masoretas que tradujeron después en el siglo VII, la Biblia que nosotros tenemos hoy día proviene basada de la Septuaginta, del siglo III a.C., del Antiguo Testamento. Entonces ellos no se complicaron mucho y le pusieron Jehová tanto al Padre como al Hijo. Por eso que es tan difícil encontrar el ministerio del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y muchos le rehúsan. Dice aquí en el Salmo 110, verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta palabra es tan espectacular que el Señor en Mateo 22, 44 usó este mismo versículo en contra de los fariseos cuando ellos pensaban que el Señor tenía un padre terrenal. Entonces Él le pregunta, ¿de quién es hijo el Cristo? En Mateo 22, verso 44. Y ellos le dicen, de David. Y Jesús le responde, y entonces, ¿por qué David le llama Señor? Le dice. Aleluya. Dando a entender que el que estaba hablando ahí era Él mismo, o sea, Jesús, con el Padre. Por eso dice, Jehová dijo a mi Señor. En otras palabras, el Padre dijo a Jesús, podríamos traducirlo de esa manera, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el verso, vamos a saltarnos al verso 4, juró Jehová, nótese, juramento del Padre, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote.
Jehová el Padre le está jurando a alguien, a su hijo, y le dicen, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, se confirma una vez más, este versículo, Salmo 110, verso 4, confirma que el Señor Jesucristo es ese Melquisedec que aparece mencionado en Génesis 14. Para mí eso es tremendo de entender, porque algunos ponen en duda que sea Jesucristo el Melquisedec y dicen, no, quizás quién fue. No, fue Melquisedec. Y hay algo tan impresionante en ese Melquisedec que dice que fue a recibir los diezmos antes que existiera la ley. Aleluya. Yo no soy pastor, pero para que se entienda, se entienda esa parte, para los que dicen que eso comenzó con la ley. No, eso comenzó 4 siglos antes, porque Abraham vivió 400 años antes de Moisés y 400 años antes de que fuera dada la ley. O sea, 4 siglos antes había un varón. Por eso que después dijo, esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Aleluya. Bueno, pero no vamos a entrar en ese tema que genera polémicas para muchos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amadas y amados en el Señor. Ha sido pero un verdadero privilegio, un placer haber compartido, un deleite haber compartido esta palabra. Yo espero que ustedes le saquen pero el mayor provecho posible, donde incluso los detractores de esta palabra tienen que darse el tiempo de leer e investigar y corroborar todo esto que se ha hablado acá. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios se responde por sí misma y se comprueba por sí misma, estudiando, escudriñando la palabra santa del Señor. Bueno, voy a dejar hasta acá este mensaje, que sea pero de una poderosa bendición para su vida. La paz